Sin duda alguna, si hay un tiempo complejo para hablar de la palabra de Dios, es la época que nos tocó vivir. Y si hay una época compleja para referirnos a los roles distintivos de hombre y mujer, es este. Así que, claro, todo lo que se ha dicho hasta el momento no es nada popular, como usted se ha podido dar cuenta. Pero este tema, debido al énfasis que hoy culturalmente se está haciendo, tratando de vindicar de una forma social todos los asuntos que tienen que ver con la mujer, abordar este tema en la iglesia puede parecer contradictorio al espíritu humilde, noble e igualitario como se están presentando las cosas. No que lo sea, pero al menos así se presentan los asuntos. La palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 2, creo que es el texto que vamos a usar como base para esta ponencia. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15, dice la palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará, entiéndase aquí, se vindicará públicamente, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Antes de abordar este tema, es necesario advertir que la palabra de Dios en general no fue dada para un sexo específico. Es decir, la palabra de Dios no fue pensada en género, sino la palabra de Dios fue dada al pueblo de Dios, como un todo. Es interesante ver que, al parecer, voy a usar esta metáfora, es como si Dios hubiese dicho a las hermanas: de todos los árboles podéis comer menos de uno. Es decir, toda la palabra de Dios vincula en sus mandamientos y en sus promesas a hombres y mujeres por igual, pero hay un árbol que está prohibido. Así que no podemos llegar a concluir como tal que la palabra de Dios, la Biblia, es un documento que tiene como fin segregar a la mujer. Por el contrario, todos los mandatos que usted encuentra, la mayoría de ellos, salvo cuando la misma Biblia afirma con claridad que tal cosa es para el hombre y tal cosa para la mujer, salvo cuando la Biblia hace tal cosa, creo que hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de observar y andar de acuerdo a los principios bíblicos. Entendemos que hombres y mujeres en un sentido somos iguales, en el sentido que somos imagen y semejanza de Dios, porque dice la Biblia: creó Dios al hombre a su semejanza, varón y hembra los creó a su semejanza. Es decir, hombres y mujeres compartimos ser hechos imagen de Dios. Hombres y mujeres compartimos el mismo hecho, que somos pecadores. El hombre no es más pecador que la mujer más pecador del hombre. La doctrina de la depravación total nos dice que no hay justo ni aun uno, sea hombre o sea mujer. Tenemos la necesidad de recurrir al mismo Salvador. Hombres no necesitamos un Salvador distinto que las mujeres. Cuando entramos al Evangelio y a las promesas del Evangelio, no hay distinción si es hombre o mujer. Es decir, no hay un cielo para hombres, un cielo para mujeres.
Todos tenemos las promesas, por ejemplo, de recibir el Espíritu cuando creemos en el Señor. Todos tenemos la misma base para suplicar el perdón de los pecados, es la sangre de Cristo. Así que si usted se da cuenta, hay un sinnúmero de asuntos donde no hay distinción si es hombre o mujer. Pero sería injusto ir a la Biblia no siendo conscientes que también la palabra de Dios tiene que decir mucho directamente cuando hace la distinción. El hecho que por un lado seamos iguales, hombres y mujeres, no implica que por otro lado Dios mismo haya puesto una distinción y un orden en su mundo. Al creciente número de personas que hoy ya no consideran la palabra de Dios como un libro sagrado y autoritativo, se suman miles de cristianos que en la práctica viven expugnando la autoridad de la palabra de Dios. Entre ellos están maestros liberales con su teología secular y humanista. Ayer conversábamos con unos hermanos de que es muy común encontrar a seminaristas hablando, por ejemplo, que el Señor cuando creó el mundo en 6 días, eso no son días, son eras, millones de años. Y esto es más común de lo que usted piensa en seminarios, enseñar tal cosa. Es decir, supuestamente cristianos expugnando la misma palabra de Dios, con la idea de entregar al pueblo de Dios una Biblia más pura, más depurada. Se están destruyendo los fundamentos de la misma palabra de Dios y teológicos, por supuesto. Existen grupos que se denominan cristianos que atacan ferozmente la palabra de Dios. Hablamos de grupos sectarios, por supuesto, esto es común verlo hoy. Cada grupo toma la palabra de Dios y enfatiza ciertos aspectos de la Biblia, desconociendo otros aspectos de la Biblia. Entre estos grupos, lamentablemente debemos decir, se han creado desde los años 60, un poco antes, desde los 40 empezó un movimiento lentamente, pero en los 60 se formalizó, grupos feministas cristianos, o más bien grupos de feministas cristianas, que han intentado someter la Escritura a sus presupuestos culturales y filosóficos. Usan la Biblia a su antojo, han reinterpretado conceptos. Dan crédito a esas partes de la Biblia donde se habla de la igualdad, de lo que les hablaba ahorita. Imagen de Dios, uno en Cristo, cosas así. Pero se niegan a ver y a entender la palabra de Dios cuando hace distinciones particulares. Han elaborado un sistema donde la estructura que Dios ha puesto en su mundo, le han puesto un nombre que bien visto es real, el patriarcado. Pero usted no puede nombrar esa palabra es igual a ser un violador o alguna cosa así hoy. El patriarcado. Se ha eliminado, se ha explicado de tal manera que gran parte de la Escritura y el contexto mismo de la Escritura es atacado. Usted no puede entender la Escritura si no es consciente del concepto, por ejemplo, de padre, cabeza, cosas así. Pero son exactamente estos conceptos los que el feminismo ha expugnado usando la misma Biblia. Parece que hablar de roles, de orden en familia, en sociedad, en la iglesia, es una de estas herramientas opresoras del patriarcado que merece ser exiliado al rincón de las antigüedades irrelevantes o perniciosas para la humanidad. No hay que argumentar demasiado para saber que este tipo de ideas y filosofías no reconocen en última instancia la palabra de Dios y se ha mezclado para dar a luz un movimiento feminista dentro de la iglesia. Por supuesto que la mayoría de iglesias no le darían ese nombre de feminismo cristiano,
Pero no hay otra explicación del por qué hoy tendríamos mujeres pastoras en la iglesia cuando no hay ni un mandamiento, ni un principio, ni un ejemplo. No hay ningún rastro en la Biblia. Es interesante ver que a veces nos preguntan, ¿ustedes no creen en las pastoras? ¿Que haya pastoras? Yo me asombro más que esa persona crea cuando no hay ningún indicio en la palabra de Dios. Es decir, ellos no deberían asombrarse de nosotros por no creer lo que no existe. No hay ni siquiera un rastro, un ejemplo, un indicio en la palabra de Dios. Es decir, no puedes tomar la Biblia ni siquiera para argumentar algo parecido a tal cosa. Ha habido, creo, un pragmatismo, un desconocimiento de la Biblia. Lo que estamos viendo hoy es la asimilación de la cultura humanista en la iglesia que cree en el oficio pastoral para la mujer. Muchas veces hasta identificando por inercia, llamémosle así, o por implicación, a la esposa del pastor como pastora. Por ende, es decir, si hay un pastor, por ende, la esposa es pastora, y tú no quisieras que así razonara un médico, que por implicación, el esposo del cirujano, por implicación, sea cirujana o la esposa del piloto igual. Me hago entender, lo que te niegas a reconocer allí, por implicación lo hemos puesto en la iglesia. En esto debemos reconocer que ni siquiera el catolicismo romano ha llegado tan lejos. Pese a la enorme tergiversación de sus doctrinas, no ha ido tan lejos para reconocer entre sus filas de liderazgo a mujeres. Las palabras derecho, igualdad, equidad, machismo, opresión, capacidad, han venido a matizar en muchas iglesias el oficio de la mujer y no la palabra de Dios. Son los conceptos que hoy la cultura caída maneja los que han enmarcado el papel de la mujer dentro del pueblo de Dios y no el estudio bíblico. Para sorpresa nuestra, muchos cristianos asumen que en ciertas partes la palabra de Dios es machista. Así me lo dijo una mujer que se denominaba pastora. Cuando mostramos textos como estos, ya hay respuestas estandarizadas. Lo que tú no quieras comprometerte con la Biblia era para los judíos, ¿verdad? ¿No lo quieres asumir? Era para los judíos. ¿No lo quieres asumir? Era para los corintios. ¿No lo quieres asumir? Era para la primera iglesia. No importa si el otro versículo te habla de una promesa, esa sí la asumes. La asumes como cierta. ¿Qué pasa si tú llegas a la conclusión que Pablo era machista, que Pedro era machista, que Abraham era machista, que en última instancia no estás atacando ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Abraham? La palabra de Dios es divinamente inspirada por el Espíritu Santo y en última instancia lo que estás diciendo es que el Espíritu Santo que inspiró a esos autores es machista. O en otra instancia estás diciendo que en la Biblia hay partes inspiradas y hay partes que no. El punto es este. ¿Quién nos dice qué parte de la Biblia es o no inspirada? ¿Tú? ¿Yo? Ese es el punto. Hemos llegado al punto en la iglesia que hemos de forma práctica expugnado los principios de la palabra de Dios y hemos inventado ministerios independientemente si tienen o no una sanción bíblica. Vamos a tratar el tema del pastorado femenino y solo quiero ser breve, quizá no alcance a dar todo el tema, entendemos el punto, pero al menos quiero que consideres la orden explícita del apóstol y luego la razón fundamental que da el apóstol para esta orden. Pero antes quiero dar un contexto. El contexto en 1 Timoteo capítulo 2 empieza como lo leímos desde el versículo 8. Quiero que entiendas que capítulo 2 de 1 Timoteo está en un contexto eclesial. No solo el capítulo 2, sino que tú entiendes que las cartas pastorales fueron escritas a pastores. ¿Con qué fin? Con el fin de que los pastores, en este caso Timoteo, pudieran llevar a cabo
o implementar en la iglesia los principios allí encontrados. Y aquí hay una distinción muy interesante, porque cuando dice quiero pues que los hombres oren, quizá tú piensas que hombres está siendo aquí usada de forma genérica, la palabra hombre. Pero la palabra usada aquí es la palabra andras, que es varón. Es decir, aquí quiero pues que los varones oren, etcétera. Y dice asimismo las mujeres. Aquí el apóstol lo que está tratando de enseñarnos es que la iglesia, o dentro de la iglesia, hay unas estructuras muy reconocibles de oficios, de roles. Nuestro punto es que no solo por el capítulo 2, sino que si tú miras las indicaciones que se están dando en el capítulo 2 de cómo hombres y mujeres debemos regirnos en la iglesia, el capítulo 3 nos habla de requisitos para reconocer obispos y requisitos para reconocer diáconos. Que estás al frente de un texto donde se nos está mostrando la básica organización y la estructura de una iglesia. Es decir, si habría un capítulo en la Biblia y un libro donde claramente se están definiendo los oficios dentro de la iglesia, es este. ¿Y qué encuentras? Que la palabra de Dios enseña a reconocer ancianos y diáconos, no mujeres. Es lo que quiero que entiendas. Si habría un texto para que nos dijera cómo se organiza una iglesia del Nuevo Testamento, es este. Es este. No solo por el contexto, sino por lo que ahorita vamos a ver. La orden explícita, primero, versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y reconocer el contexto nos va a ahorrar un problema aquí. Y es que si tú sacas el texto del contexto, entonces vas a leer, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, sino estar en silencio. Y si tú no eres consciente del contexto donde se está dando esta orden, podemos concluir, obviamente, en implicaciones machistas. Algo así como que el esposo le diga a la esposa, mi amor, no me hables aquí en la casa. La Biblia dice que las mujeres deben guardar silencio. Cosas así, ¿me hago entender? Si no eres consciente de lo que está pasando aquí. Aquí estamos hablando en un contexto eclesial, en el contexto de las reuniones formales de adoración del pueblo de Dios. No siempre que se reúne la iglesia o los miembros de una iglesia se reúnen en reunión formal. ¿Sabes? Una iglesia, vamos a suponer, sus miembros pueden reunirse para ir a un parque. Esa no es una reunión formal de iglesia, aunque están los miembros de la iglesia. La reunión formal de la iglesia está distinguida en la Biblia por estas palabras, cuando os reunís como iglesia. Es decir, hay reuniones formales cuando los pastores convocan por la palabra de Dios reuniones públicas de adoración, donde se expone la palabra de Dios, donde se adora a Dios de manera formal. En este contexto, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito, y el apóstol Pablo aquí dice no permito, pero no es Pablo solito, sino Pablo inspirado por Dios, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Podemos decir que aquí la orden de Pablo la podemos dividir al menos por este estudio en dos partes. Uno, que la mujer debe ser una aprendiz sujeta, y segundo, que la mujer debe ser una discípula silente. Lo primero, la mujer debe ser una aprendiz sujeta. Si usted nota, a la mujer no le es prohibido aprender. Dice, la mujer aprenda. La mujer aprenda. Y aquí usted se va a dar cuenta que si algo no tiene este texto, es machismo. Porque no le está restringiendo a la mujer el que ella pueda aprender como parte de la iglesia. Ella puede, es más,
no solo puede, sino que esta es una orden, la mujer aprenda, dice la palabra de Dios. Hace parte de los privilegios que compartimos hombres y mujeres al ser uno en Cristo Jesús, que nos podemos exponer a todos los medios de gracia destinados para la firmeza y edificación de nuestra fe. Sin embargo, dice la mujer aprenda en silencio. Esta palabra silencio sí significa, claro, calladamente, pero también el énfasis es aprenda de forma sosegada o tranquila. Yo creo que no se cumple el principio si una mujer guarda silencio, aprende en silencio, pero su corazón está inquieto. Es decir, ¿cuál es el principio? Que la mujer cuando aprende de la palabra de Dios debe tener un espíritu tranquilo, reposado. Mira que el contexto nos dice que Dios está mirando ese atavío interno de la mujer. Así que creo que una mujer no cumpliría el principio si es una discípula que aprende estando inquieta en su corazón, como en su mente, luchando con lo que el Señor le asignó a su sexo, algo así como, yo quisiera estar más bien predicando allá al frente, lo que el pastor dice podría ser mejor dicho. Todo eso puede ser verdad, pero esa es la actitud exacta que la mujer no debe tener cuando aprende. La mujer debe aprender en un espíritu sujeto, tranquilo, sosegado. No debe estar intranquila o ansiosa, ardiendo de anhelos por ser parte del liderazgo de la iglesia o por enseñar a la congregación en sus reuniones formales. Ella debe ser apacible tanto en su carácter doméstico como eclesial, siendo consciente que parte del rol divino para la mujer es su sujeción al liderazgo masculino. Si apoyáramos esta afirmación en uno de los textos más claros de la palabra de Dios, en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que aquí hay un orden, en la iglesia hay un orden. Hay un orden donde hay una estructura de sujeción, una estructura visible de sujeción. Claro, es visible, pero como le digo, la mujer es una aprendiz que debe ser sujeta desde su corazón. De manera que la mujer debe llevar a cabo su aprendizaje no solo en silencio, sino con una actitud que no muestre rebeldía o inquietud en su corazón. Pero el versículo 12 nos habla de que ella es una discípula silente, es decir, que guarda silencio, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí obviamente la palabra silencio está contrastada con el ejercicio de enseñar, que la Biblia le llama al ejercicio de enseñar ejercer dominio. ¿Me hago entender? No es que no pueda. Si el templo se incendia, ella dice, está incendiando el templo, nadie se ha dado cuenta, pero como las mujeres debemos estar calladas, no podemos decir nada en la congregación. No, así no se entiende. Aquí estar en silencio está dentro de un contexto. Es decir, es lo opuesto ¿a qué? A enseñar, que es un ejercicio de dominio o de liderazgo que Dios claramente en la Biblia se lo dio a hombres escogidos. El apóstol avanza en su argumentación mostrando que si bien la mujer siempre puede aprender en la iglesia con tranquilidad y sumisión, jamás puede enseñar la palabra de Dios en las reuniones formales de ella. Su plena igualdad espiritual con el hombre como partícipe en todas las bendiciones de la salvación no implica que la mujer pueda desconocer el orden que Dios le ha puesto a la iglesia. Aquí también se nota que la enseñanza formal, ordinaria, sistemática y continua del pueblo de Dios es un acto de autoridad y debe ser llevada a cabo por varones elegidos por el Espíritu Santo para hacerlo. De manera que, a partir de esta sanción apostólica inspirada por Dios, derivamos el principio general que oficios o funciones
que impliquen liderazgo dentro del pueblo de Dios en sus reuniones de adoración, está restringida para varones escogidos. Entendemos así que enseñar, predicar de manera oficial es un ejercicio de autoridad, pero también lo siguiente, administrar o la administración del pueblo de Dios en los asuntos de la iglesia, como por ejemplo administrar las ordenanzas. ¿Ves? No es enseñar, no es predicar, pero también por implicación, un ejercicio de autoridad cuando los pastores comparten la cena del Señor, ese también viene amarrado al ejercicio de autoridad de los varones escogidos. Por ejemplo, la dirección de la adoración regulada. Muchas iglesias pueden razonar así. Sí, en nuestra iglesia no hay pastora. Bien, pero hay una hermana que nos dirige en la adoración a Dios de manera formal y pública. Como ves, aunque no haya sanción específica, ¿cuál es el principio que está manejando el apóstol? Que la mujer debe guardar su lugar en la iglesia. Piensa esto, Dios hizo a la iglesia de una forma que todo lo que hace, dice o no dice una iglesia, todo comunica. Así no hablemos, todo comunica. ¿Cuál es el principio del apóstol? Que todo en la iglesia debe comunicar el orden que Dios le puso. Así que tú le haces, como decimos aquí en Colombia, un saludo a la bandera cuando dices no tenemos pastora, pero la que va a dirigir a la iglesia en la adoración es una mujer y la que va a repartir la cena es una mujer, cosas así. Eso sería guardar como externamente el principio, pero no el espíritu del principio. Por ejemplo, conozco de iglesias donde aquí no tenemos pastora, pero es la hermanita la que visita a todos los miembros, supervisa su vida espiritual, cosas así. Es donde te digo, tenemos nuestras formas evangélicas de darle una vuelta a la ley, ¿verdad? De no mirar el principio bíblico. O sea, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia si de forma regular una mujer estuviera enseñando al pueblo de Dios, así sea de forma privada, de forma regular y sistemática? No estamos diciendo que una mujer no pueda aconsejar a otra, que una mujer no pueda en ciertos momentos dar una instrucción. Estoy diciendo que ese ejercicio ordinario, sistemático, de alimentar, de edificar al pueblo de Dios, hace parte de lo que Dios le ha delegado a los varones escogidos. De manera que las hermanas no deben asumir el papel de maestra de una congregación, ni de gobernante, ni de supervisora dentro de la congregación. Pastores nos dicen que hay hermanas que en espíritu, no formalmente, pero en espíritu, quieren mantener la autoridad en la iglesia. Ahora, para salir adelante de una posible objeción, que quizá el apóstol estaba rigiendo un asunto particular, y para que usted y yo no concluyéramos esto. Esto era para el primer siglo, en las iglesias de Éfeso, donde pastoreaba Timoteo. Eso era porque culturalmente, yo me he leído las explicaciones, eso era porque en esa iglesia específicamente las mujeres estaban haciendo esto y lo otro, y la cuadran de una forma donde uno dice, no es verdad, si eso era para Éfeso. Primera a los Corintios 11, 33 al 37, mira lo que dice. Primera a los Corintios 11, 33 al 37 dice, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, no Corinto, no Éfeso, no Filipos, no. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso. Esta palabra indecoroso es más fuerte en el original de lo que usted piensa. Ahora, este texto es muy rico, iluminador,
porque exactamente se encuentra en el contexto de las reuniones eclesiales. Es decir, es exactamente lo mismo que estaba tratando Pablo en Éfeso, exactamente lo mismo lo está tratando, pero ahora un poco más regulado, porque usted conoce la legendaria desobediencia de los corintios, que hicieron de las reuniones eclesiásticas un revuelto de cosas, y aquí es más específico, así que aquí otra vez las palabras silencio, hablar, no es cualquier silencio ni cualquier hablar, sino viene ligado al ejercicio público de enseñanza de la palabra del Señor, que en su momento tenía que ver también con cuando el don de profecía estaba operativo, también la palabra de Dios era traída no solo por exposición, sino por profecía. Ahora, de este texto, de 1 Corintios 14, podemos derivar varios puntos de entendimiento. El primero, que el principio apostólico es vinculante para todas las iglesias de los santos. Mira que aquí la palabra de Dios saltó un asunto meramente de los corintios, sino que saltó, y el principio es como en todas las iglesias de los santos. Así que el apóstol es claro en afirmar que no era un asunto para la iglesia en Jerusalén o para iglesias de los gentiles, como muchos dicen. No, eso era porque en los corintios hacían esto, como en todas las iglesias de los santos. Segundo principio que podemos derivar de aquí es que la sentencia apostólica para todas las iglesias de los santos, que señala que la mujer no puede hablar o enseñar con autoridad, según el contexto de cómo se está usando la palabra, hablar, en los versículos 28 y 29, mire, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Así que aquí la palabra hablar no es cualquier conversación. Aquí la palabra hablar en este contexto es el ejercicio público de la enseñanza. Incluye en sentido regular y ordinario que la mujer no debería de ninguna manera levantar la voz en la congregación donde sugiera que está exhortando de manera formal o dirigiendo a la iglesia. Mira el espíritu de esto. No te quedes en la palabra no hablar, sino mira el principio, que ningún ejercicio público de la mujer debería sugerir que está queriendo ponerse como autoridad en la iglesia. Y a veces creo, según algunos comentaristas, lo hacían a través de preguntas. No cualquier pregunta. Era la pregunta, nosotros sabemos hacer preguntas donde no es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta autoritaria. Yo puedo preguntar, perdón, ¿a qué horas comienza el culto? Esa es una pregunta. Una pregunta autoritaria es, ¿no deberíamos haber empezado a las 10? ¿Notas el punto? ¿Notas el punto? Así que no es cualquier palabra, no es cualquier pregunta. Es ese espíritu con el que a veces, hasta, digo yo, las peticiones de oración que puede hacer una mujer, a veces suenan a exhortación en la iglesia. Algo así como, pastor, oremos por la iglesia para que todos podamos ser santos, porque todos debemos ser santos, porque todos debemos ser cumplidores en la iglesia, porque el Señor, y la petición como que uno se siente, me está predicando, ¿verdad? Está predicando. O sea, guardas la forma, pero el espíritu lo impugnas con esto. De manera que ningún ejercicio de la mujer debería sugerir como que ella tiene autoridad en la congregación. Yo entiendo que si es la primera vez que te acercas a estos contextos van a surgir muchas preguntas, pero es mejor la pregunta honesta, ¿sabes? Que asumir que entiendes, o que cogiste 1 Corintios 14 y hiciste
un rollo y esto no aplica para mí. Ahora, eso no significa que la mujer no pueda preguntar. Significa que no lo haga en público por la sentencia apostólica. Porque como te dije, la iglesia siempre comunica. Siempre comunica. Hay un orden. El apóstol Pablo no quiere que la mujer pregunte en sentido regular. Aquí está asumiendo que su esposo puede darle razón de la fe. El apóstol no quiere que la esposa pregunte pasando por encima de la autoridad de su esposo. Hay muchas preguntas, ¿verdad? Como, ¿y si mi esposo no es creyente? ¿Y si yo soy más madura que mi esposo? Bueno, la Biblia no dice que no preguntes, pero en las reuniones públicas debemos expresar. Todo lo que se haga debe expresar el orden divino. Ahora, algunos piensan que estas preguntas que ellas hacían era para evaluar las profecías, según 1 Corintios 14. Y esto era un ejercicio de autoridad. O quizás eran preguntas de debate público, que también creo que está allí. Pero sin duda, el principio natural y la salida que el apóstol ofrece no implican necesariamente esto. Las mujeres deberían seguir el conducto de autoridad establecido por Dios para su instrucción, es decir, aprender del ministerio de la palabra, aprender tranquilas, aprender sujetas, preguntar a sus maridos en caso regular, en caso de dudas, o a sus maestros, pero no de manera pública. Tercero, que lo anteriormente dicho, así termina el apóstol, entiendan. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. La palabra Señor aquí es usada como la palabra con la que generalmente se denomina al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Así que no es yo pienso como Pablo, nada de inspiración, no. Cuando dijo que en todas las iglesias de los santos esto debería regir, él dice, estos son mandamientos del Señor de la iglesia, del Señor de la iglesia. Él no desea ser contencioso, ¿sabe? Y él dice, el que quiera ignorar, que ignore, que ignore. Lo que está en juego es la iglesia de Cristo. Y lo segundo, en los minutos que me quedan, quiero que mires la razón fundamental. Ya miramos la orden explícita, ahora mira la razón fundamental. Yo he escuchado esto. Es más, tengo un comentario de una feminista llamada Cristiana. Ella dice que estos asuntos de sujeción entraron al mundo por la caída del hombre en el pecado. Y tú puedes entender que este sistema de sujeción vino a causa de la entrada en el pecado en el mundo. Dice que cuando los hijos de Dios llegamos a la gracia de Dios, estas consecuencias del pecado son quitadas y todo vuelve, según su presupuesto, a la normalidad. Es decir, ¿por qué una mujer debería guardar el orden de sujeción? Por el pecado. Pero si Cristo ha perdonado mis pecados, ¿qué pasa con esa consecuencia? No aplica. Bien, creo que a la señora que escribe tal cosa le faltó leer el versículo 13 de la carta a Timoteo que estábamos mirando. Primera Timoteo 2:13, lo tomo desde el 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? ¿Qué esperarías encontrar después de ahí? La razón, el fundamento de por qué esto debe ser así. ¿Qué razón nos da? Porque Adán fue formado primero. Y después Eva. La segunda razón, y Adán no fue engañado, sino Eva. Ya vamos sobre eso. ¿Cuál es la razón del orden de esa estructura de enseñanza, sujeción, de predicación, silencio? ¿Cuál es la razón que da el apóstol? ¿A dónde nos lleva a pensar? ¿A la caída? Bueno, sí, pero un poco más antes.
a la creación. Debes entender que los actos de Dios en la creación no solo fueron hechos, cosas que Él hizo, sino son actos revelación. Es decir, con lo que estaba haciendo Dios, no importa que no dijera nada. Lo que Él estaba haciendo en ese momento se constituye como una revelación de su voluntad. Tú dices, no sé, hay que comprobar eso por la Biblia, por supuesto. Si tú te das cuenta, cuando al Señor Jesús le hacen una pregunta acerca del divorcio, la pregunta que le hicieron fue, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? El Señor responde, pero para amarrar la conciencia de los suyos, dicen, no vayan hasta Moisés, porque Moisés hizo una regulación por la dureza del corazón de ustedes. Pero dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Después dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cómo razona el Señor Jesús? Que lo que pasó en el Edén no son historias bonitas para contarle a los niños antes de dormir. Lo que pasó en el Edén son las estructuras básicas del mundo de Dios. No tiene que ver con ley, porque muchos dicen, no, es que Moisés, cuando vino Moisés, sí, Moisés es el malo. No era el malo. Pero esto no tiene que ver con Moisés, tiene que ver con lo que Dios hizo en el mundo antes que hubiera pecado. Ahí el Señor establece las estructuras de autoridad para el mundo. Mi segundo ejemplo, donde el Señor razonó de igual manera, Él tenía una discusión con el día de reposo. ¿Que era lícito o no era lícito hacer? Y el Señor dice en Marcos, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Para dirimir un asunto controversial del día de reposo, el Señor apeló ¿a qué? ¿A Moisés? No, igual hubiera sido válido. ¿Pero a dónde apeló? Al comienzo, a la creación. Porque en el Edén se ponen las estructuras básicas del mundo de Dios, que luego van a ser reguladas, puestas como ley. Pero allí en el Edén estaban siendo puestas las estructuras familiares, sociales y, según Pablo, eclesiales, aunque no lo dijera Dios. ¿Por qué? Dios, que es el creador de la historia, quien está manejando la historia, cuando creó primero a Adán y luego a Eva, tenía en mente la familia, por supuesto, tenía en mente la sociedad, pero hermanos, Pablo nos dice que el Señor tenía en mente aún la estructura de la iglesia del nuevo pacto, cuando hizo eso allá. No creas lo que dice la gente, que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer, pero igual hubiera podido crear primero a la mujer y luego al hombre y no pasaba nada, fue un acto aleatorio de Dios. Mi hermano, Dios no hace así, eso lo hacemos nosotros, Dios no. Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y el apóstol Pablo nos enseña que eso que el Señor hizo allá en el Edén, aunque no haya una explicación formal, eso que estaba pasando en el Edén constituye un principio de organización y estructura para la iglesia del nuevo pacto. ¿De dónde lo sacó? Primero fue creado Adán, luego Eva. Esto no se cambia ni por el pecado ni por el perdón del pecado. Esto es una estructura allí. La segunda razón que da el apóstol Pablo de por qué esta estructura en la iglesia del Señor, mujeres aprendiendo en silencio, por hombres escogidos, también es por el impacto de la caída. La segunda razón del por qué ese orden específico de Dios para la iglesia esta vez es negativa. La creación, positiva, es decir, Dios creó primero al hombre, a la mujer, positivamente. Negativamente, debes entender que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No pienses que en este texto la Biblia está disculpando a Adán.
Algo así como Pablo diciendo, fue la mujer. El hombre no tiene ninguna responsabilidad. No, mi hermano. Aquí estamos hablando de un asunto específico, porque si usted nota, Romanos es claro en decir, como el pecado entró al mundo por un hombre, no por la mujer, pero por un hombre. Pero en este caso específico, porque esto se pone como sustento para soportar la estructura de la iglesia del nuevo pacto. Hermanos, Eva fue creada para ayudar al hombre. Eva fue creada para seguir al hombre. Eva nunca fue creada para gobernar al hombre. El hombre no fue creado para seguir a la mujer. ¿Qué ocurrió en el Edén? Que Eva trastornó el orden que Dios le puso. Dejó de ser aprendiz sujeta a ser directora. ¿En qué sentido? En que ella se enfrentó a Satanás por sí misma. No solo tomó resoluciones por encima del orden divino, sino que ejerció autoridad sobre su marido. Claro, el marido le hizo caso. Pecaminosamente el hombre toma una posición débil. No es nuestro punto, pero ¿qué ocurre? En este sentido, se puede decir que Adán no dio oído a Satanás. Adán dio oído a su esposa, pero la mujer sí dio oído a Satanás. Eva pecó antes que Adán. Ella no solo abandonó su posición de sujeción, sino que fue adelante, fue líder, pero para pecar, y Adán se hizo su seguidor. Ella dirigió los destinos cuando debió haber sido seguidora. Ella fue adelante en el camino del pecado cuando debió haber seguido a Adán en el camino de la justicia. Aún, de forma federal, Adán es responsable de lo que pasó en el Edén. De manera que la mujer que fue creada para ayudar, en este sentido, abandonó su posición y hizo pecar, en este sentido que estamos viendo, a su esposo. Así que quiero recoger lo que hemos visto en Génesis. Aunque no haya mandatos específicos acerca de cómo se iba a organizar la iglesia del nuevo pacto, el apóstol Pablo nos está diciendo que lo que ocurrió en el Edén arroja principios suficientes para regir la estructura de autoridad en una iglesia. La base y la razón para los roles distintivos que están basados en los papeles específicos que hombres y mujeres cumplimos en la iglesia, no dependen de ningún pacto ni de ninguna cultura. En otras palabras, el Nuevo Testamento incorpora en su eclesiología una ética basada en la creación. Ya que esto es verdad, es normativo lo que ocurre en el Edén antes de la caída. En principio es normativo para el hombre en el mundo de Dios y por supuesto en la iglesia. Todo esto lo he dicho para concluir de esta manera. Ya que todo esto es verdad, nos preguntamos por qué una mujer se levantaría como pastora. Es una pregunta importante a la luz de que no hay mandatos, principios ni ejemplos en el Nuevo Testamento. Hay exhortaciones directas del papel de la mujer en la iglesia de Cristo. Hay principios derivados del orden de la creación para enseñar a la mujer cuál es su papel en la iglesia. Hay mandatos positivos, hay sugerencias negativas. Hay un silencio bíblico de cómo elegir a una mujer para el ministerio pastoral. No hay requisitos para las mujeres, para ningún tipo de oficio pastoral. Y basado en todo eso, no sé por qué hay gente que nos dice, ¿y usted no cree en el ministerio pastoral? A mí me asombra que después de todo esto, alguien sí crea en el ministerio pastoral. ¿Por qué una mujer llegaría a un pastorado femenino? Pragmatismo, desobediencia y problemas de sujeción. 1. Pragmatismo.
Es la filosofía que lleva al cristiano a hacer aquello que parece funcionar independientemente si es lícito o no. ¿Funciona? Hay que hacerlo. ¿Es bíblico? No nos interesa. No importa. ¿Es lícito? No sabemos. Miles de casos. Pero si ahí estaba la iglesia y los hombres que hay, pues todos son tímidos y entonces me tocó. ¿Razonas así con los demás mandamientos de Dios? No. Quizá haya mujeres que se saben expresar mejor que un hombre. Quizá no. Estoy casi seguro que en la mayoría de casos es así. Tienen más habilidad para hablar, para expresarse. Quizá muchas mujeres por su personalidad tengan ciertos rasgos de carácter, de un liderazgo, se les ve, por así decirlo, es natural. Quizá muchas mujeres puedan llegar a ser más diligentes que los hombres. Entonces sencillo, ya que sabe hablar, ya que es una líder natural. Creemos un oficio que no es bíblico, pastora. Eso se llama pragmatismo, hermanos, pragmatismo. Ninguna iglesia puede esperar la bendición de lo alto cuando está en franca desobediencia al Señor que dice servir. Dios no querrá bendecir las labores de quien se pone como autoridad por sobre la palabra de Dios. Y la mujer que se erige pastora está rigiendo en contra de la palabra de Dios y de Cristo. No vas a ver la bendición de Dios. Cualquier cosa que pase en una iglesia así. Tú dices, pero mira tanta gente, mira tantas conversiones. ¿Cómo asumes que eso es de Dios y no es de ti misma? ¿Cómo calificas las conversiones? Quizás has hecho seguidores tuyos, no de Cristo. Fueran seguidores de Cristo. Renuncias a eso y te sometes a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a una mujer que se ha denominado pastora, ella debe arrepentirse con humildad y dejar su oficio ilegítimo. Eso le comunicará si usted puede tener esperanzas de tener una iglesia bíblica. Que una mujer diga, he entendido la palabra. Tenemos que volver a las Escrituras. Esa sí es la bendición de Dios. Como una mujer llega al pastorado por desobediencia, hermanos. Por desobediencia. Al pasar por alto las estructuras del mundo de Dios, al pasar por alto con las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Como tú puedes ver, no nos toca hacer una exégesis, no tienes que aprender hebreo, griego, arameo, acadio, nada de esas cosas para leer lo que está aquí tan sencillo. Tú misma lo has leído. Hombres, ustedes lo han leído. Así que no es por falta de luz bíblica. Sabemos muy bien que este no es el único caso en la que iglesias pueden pecar. Hay muchos asuntos que así se tratan, pero el punto es este. Hombres y mujeres debemos arrepentirnos, unos por levantar un oficio ajeno a la Biblia y hombres por no estar dispuestos a hacer lo que debemos hacer en medio de la iglesia. No estoy excusando a la mujer. Pero mira, ¿no sería contradictorio que si a una mujer tiene prohibido hablar públicamente, si tiene una pregunta, no le sería desconsolador ir a su marido a preguntarle, marido que no se esfuerza por entender la palabra de Dios? Ahora, yo no excuso a la mujer que salte un principio para hacer tal cosa, pero el hombre llevará también su responsabilidad. Por último, problemas de sujeción. Usted no llega a un pastorado femenino por tener paz con la sujeción bíblica. Usted no llega allí por leer la Biblia, sino por escuchar al mundo y sus filosofías. Usted no llega allí por estudiar la Biblia, sino por escuchar el feminismo, por proyectarse ministerialmente según las estructuras del mundo. Examine su corazón, querida hermana, querida mujer. Y va a ver que en última instancia, si usted es sincera consigo misma, usted lucha. Pero ha sabido cómo amordazar los dictados de su conciencia y la voz del Espíritu para llegar a hacer tal cosa.
Si examinas su corazón, cada mujer, todas luchan con la sujeción bíblica. Pero esta mujer no solo ha luchado, le ha ganado al principio bíblico. Se ha puesto a regir por encima de Cristo, quien es cabeza de la iglesia. Así que iglesias, hermanas, damas y caballeros, cuando somos convictos por la palabra de Dios debemos arrepentirnos. Si usted es pastora, debe arrepentirse de ese pecado. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Ser pastora no es el pecado imperdonable, pero es un pecado de desobediencia. El que encubre sus pecados no prosperará, no puede salir de aquí diciendo, a pesar de lo que dice la Biblia, iré y me esconderé detrás de esta justificación para seguir haciendo tal cosa. Si usted es una hija de Dios, si ustedes son hijos de Dios, van a arrepentirse y volver al orden bíblico. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Deje un legado de obediencia para su iglesia. Deje un legado de orden bíblico y glorifique a Cristo y de gloria a Dios en su iglesia.